Hola, ahora vamos a ver teoremas de entrada y límite. No es un ejercicio, tampoco es estrictamente teoría, sería como, bueno, como un resumen del teorema central y límite como para verlo desde un lado lo más práctico posible, porque es un tema importante. Así que bueno, ahora cuando lo vamos viendo van a entender la idea. ¿Qué es lo que nos dice la teoría estrictamente? Que si yo tengo una muestra aleatoria, por ejemplo, x1, x2, xn, de una variable aleatoria x, que puede ser x, puede ser una variable aleatoria cualquiera, o sea, me refiero a que puede tener cualquier tipo de distribución, conocida o no conocida, puede ser continua o discreta, puede tener cualquier tipo de distribución. x1, x2, xn es una muestra aleatoria de una variable aleatoria cualquiera. Lo que nos dice el teorema central límite es que si n tiende a infinito, o sea que si esta muestra es bien grande tendiendo a infinito, la sumatoria de esos xi de esa muestra aleatoria tiende a una normal. Repito, lo que nos dice es que si esa muestra aleatoria es bien grande, o sea, tendiendo a infinito, el x1, x2, n, la sumatoria de ese x1, x2, xn tiende a una normal. Bueno, lo que vamos a ver ahora nosotros es tres casos donde le ponemos a esa variable x que puede tener cualquier distribución, bueno, tres casos específicos, que x se distribuye como una normal con parámetro muy sigma, que se distribuye como una Poisson con parámetro lambda y que se distribuye como una Bernoulli con parámetro p. Y bueno, vemos a lo que llegamos. Bueno, el primer caso era que esa variable, que podía ser cualquiera, conocida o no conocida, discreta o continua, en este caso particular, x se distribuye como una normal con parámetros mu y sigma. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la teoría? Que si el n es bien grande, las sumatorias de esos xi se distribuyen como una normal. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que hay adentro de, o sea, los parámetros de esa normal. Entonces, calculemos la esperanza de esta variable, ¿no? Porque la sumatoria de los xi es una variable aleatoria. x1 es una variable aleatoria, x2 es una variable aleatoria, xn es una variable aleatoria con distribución normal. Entonces, la sumatoria de esas variables aleatorias es una variable aleatoria que por teorema central límite tiene distribución normal. Queremos calcular los parámetros. Entonces calculamos la esperanza de esa variable aleatoria. Por propiedad de la esperanza de la suma de x1, x2 es la sumatoria de la esperanza de x y acá faltaría, ¿no? Bueno, como son independientes idénticamente distribuidas, la esperanza de cualquiera de las x1, 2, 3, n son todas iguales, porque todas tienen la misma distribución. ¿Y cuál es la esperanza de una variable que tiene distribución normal con parámetro mu sigma? La esperanza es mu. Entonces, después me queda la sumatoria de mu, es n veces mu, porque son n veces el mismo sumando, ¿no? Bueno, calculamos la varianza de la sumatoria de x. Por propiedad de la varianza y que las variables son independientes, o sea, x1 es independiente de x2 y de todas las demás y entre sí, entonces podemos calcular la varianza de la suma como la suma de la varianza de x. Y como son idénticamente distribuidas, la varianza de x, que se distribuye como una normal, es sigma cuadrado, es para todas iguales, para x1, x2, xn. Entonces me queda el sumando de algo n veces igual, es n veces sigma cuadrado. Por lo tanto, en resumen, es esta variable aleatoria, la suma de x y, tiende a una normal cuando n tiende a infinito, por el teorema central del límite, y calculamos que la media es n mu, y el desvío es raíz de n por sigma, ¿no? O sea, aplicando la raíz a lo que calculamos arriba. Bueno, si yo estandarizo, o sea, le resto la media y lo divido por el desvío, todo esto que tengo acá tiende a una normal 0, 1. Bueno, acá lo que hago entre el 5 y el 6, lo que hice es dividir todo, o sea, numerador y denominador, por n. Entonces, si yo divido el numerador y el denominador por n, no estoy modificando nada. Entonces, la sumatoria de x se me transforma en el x raya, el promedio. El mu por n dividido n, se me queda solo el mu. Y después, bueno, raíz de n por sigma dividido n, lo que me queda es sigma dividido raíz de n. Y eso se distribuye, obviamente porque es lo mismo, no hice ninguna alteración, como una normal 0, 1.
Si yo, entre comillas, desestandarizo, o sea, desestandarizo, lo que tengo acá, me queda que el X raya tiende a una normal con parámetros mu y desvío sigma raíz de n, ¿no? O sea, es lo que tenían acá en el 6. Esto que le estoy restando es la media y lo que está abajo es el desvío, ¿no? Entonces acá tenemos que el X raya tiende a una normal con parámetros mu y desvío sigma raíz de n. Bueno, lo que puse abajo, importante, atención, por función generatriz de momento se puede demostrar que el X raya se distribuye. Yo acá hice como, bueno, para diferenciar esta flechita como que tiende y esto como se distribuye. Nosotros sabemos y podemos demostrar por función generatriz de momento que la suma de normales se distribuye como una normal. O sea que en este caso no tendríamos que justificar esto por función generatriz de momento porque podemos, por teorema central del límite, porque podemos por función generatriz demostrar la distribución exacta, no a la que tiende, sino a la función de manera exacta. Pero bueno, lo quería mostrar porque el caso de la distribución normal es el caso típico, bueno, para que veamos a lo que llegamos, que es lo mismo, lo único de función generatriz de momento, lo que estamos diciendo es se distribuye de forma exacta. En cambio, por teorema central del límite podemos decir que tiende. Bueno. Después, el caso B era que X se distribuía como una Poisson con parámetro lambda. La teoría nos sigue diciendo lo mismo, ¿no? El teorema central del límite es cuando el n tiende a infinito, la sumatoria de esos xy tiende a una normal. Bueno, veamos cuál es la esperanza y la varianza de esa variable que es sumatoria de x. Y, bueno, calculamos la esperanza de la sumatoria de x, que propiedad de la esperanza, bueno, exactamente lo mismo que antes. Lo que me queda en este caso es que la esperanza de x al distribuirse como una Poisson, la esperanza es lambda. Entonces me queda n veces lambda. Con la varianza lo mismo, o sea, por propiedad de la varianza y que las variables son independientes, me queda la suma de la varianza. Como son idénticamente distribuidas, la varianza de x va a ser todas iguales, que en este caso sigue siendo lambda, porque se distribuye como una Poisson, entonces me queda n veces lambda. Entonces, resumiendo, es la sumatoria de x tiende a una normal cuando n tiende a infinito por teorema central del límite, con media n lambda y desvío raíz de n por lambda. Bueno, estandarizo, le resto la media y el desvío, que es lo que tengo acá en el punto 5, y divido numerador y denominador por n, o sea que no estaría haciendo ninguna alteración. Distribuyo ese n y me queda que la sumatoria de x es el x raya, se me cancela el n y abajo me queda esto que tengo acá, ¿no? Si divido raíz de n por lambda, divido n, me queda raíz de lambda dividido n. Entonces me queda que esto que tenemos acá se distribuye como una normal, 0, 1. Si yo, entre comillas, desestandarizo, o sea, lo que puedo decir es que esto que le estoy restando es la media y lo que está abajo es el desvío. Por lo tanto, el x raya se tiende a una normal cuando n tiende a infinito con parámetros lambda y desvío raíz de lambda sobre n. En el caso de que x se distribuya como una Poisson. Por lo tanto, el x raya, que es el promedio de x1, x2, xn, que es el promedio, que se distribuye como una Poisson, ese promedio se distribuye como una normal con parámetros lambda y desvío raíz de lambda sobre n. Bueno, y ahora veamos el último caso, que es el caso que x se distribuye como una Bernoulli. Acá, bueno, esto puse mal, ¿no? Una Bernoulli con parámetro p. Acá abajo está bien la esperanza de x es p y la varianza p por q. O sea, esto está mal. O sea, los parámetros que puse. Bueno, exactamente lo mismo, acá no voy a repetir mucho, acá es la esperanza de la sumatoria de la esperanza, me queda n por p porque la esperanza de x es p, abajo la varianza de x es p por q, y con el sumando me queda np por q. Lo mismo acá la sumatoria de x me tiende una normal, cuando n tiende a infinito, de una normal, esto por teorema central del límite, y los parámetros son np y lo otro raíz de npq. Bueno, estandarizo, divido numerador y denominador por n y me queda, bueno, lo mismo que antes, el x raya menos p dividido raíz de p por q sobre n, como una normal 0, 1.
desestandarizo, entre comillas, bueno, y acá yo el X raya pongo que es igual al P raya, que es la forma más habitual de verlo en el caso de una Bernoulli, que es lo mismo, o sea, tiende a una normal, cuando n tiende a infinito, con parámetros P y desvío raíz de P por Q sobre N. Bueno, acá utilizamos teorema central del límite y vimos cómo diferentes casos, todos llegan a que la distribución es una normal, lo que cambia es los parámetros de esa normal. Pero yo lo que quería con esto que quede claro es que el teorema central del límite me habla de la sumatoria de xy. Y después uno lo lleva al x raya, porque bueno, es un estadístico bastante convencional, más que trabajar con la sumatoria de x, y los dos se pueden demostrar que tanto la sumatoria de x como el x raya, que es lo mismo dividido n, tiene una distribución normal. Lo que cambia son los parámetros, ¿no? O sea, la sumatoria de x tiene estos parámetros que está acá, y el x raya tiene estos parámetros que tengo acá abajo.